¿Qué tal? Buenos días a todos nuestros usuarios y lectores de El Economista. Estamos de nuevo en una misión de otro Hangout. En esta ocasión, Martín Pereira, analista de Saxo Capital Markets, nos va a hablar acerca del Dow Jones, que fue el activo ganador después de que se hiciera la votación en el portal de sala de inversión. Buenos días, Martín. ¿Cómo te encuentras este día? Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte nuevamente y a todos los que están ahí pendientes. Muy bien, pues entonces ya para no perder más tiempo, te hago la pregunta, una de las preguntas que tenemos acá acerca del activo ganador. Y dice así, ¿por qué en lo que va del año el desempeño del Dow Jones ha sido superior al del Nasdaq y el Standard Poor's? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Martín? Bueno, en sí, una de las cosas que destacamos en el artículo era justamente eso, ¿no? Que sobre todo con el Nasdaq hay una diferencia muy importante en la evolución de lo que va de 2013. El índice de Dow Jones y Standard Poor's 500 han evolucionado mucho mejor y bastante en forma similar que lo que ha hecho el Nasdaq. Que el Nasdaq ha evolucionado positivamente, pero no de la misma forma que el índice de Dow Jones y Standard Poor's 500. En particular sucede que las tecnológicas están pasando por un momento bastante importante, bastante crítico en el sentido de que muchas empresas están con desafíos muy importantes, por ejemplo, el caso de BlackBerry, el caso de Microsoft, que reportó beneficios hace muy poco y hubo una caída en el precio de la acción muy fuerte. Hay serias dudas de que estas empresas puedan continuar con esta línea de negocios así como está planteada actualmente, dudan si pueden continuar innovando y ser empresas grandes como lo han sido. Bueno, BlackBerry ha bajado ya de los niveles de $10 la acción. Entonces, claro, Apple, que bueno, tuvo buenos resultados, pero antes de los resultados tuvo una baja muy importante y se decía que no estaba innovando, no estaba lanzando nuevos productos, se había quedado con el iPhone, iPad y sus productos básicos y que no se continúa innovando. Entonces, es como un sector que el mercado está exigiendo que constantemente estén mostrando productos novedosos, que ganen, que obtengan buenos resultados. Bueno, el caso de Nokia, otra empresa que también está muy golpeada. Bueno, Facebook también en su momento se dudó si la empresa podía alcanzar nuevamente los niveles de $38 que salió la emisión. Entonces, claramente el sector tecnológico enfrenta, las empresas en sí enfrentan desafíos muy importantes y están ante una competencia muy fuerte en este momento, a diferencia de otros sectores. Y ese es el caso tanto del Standard Poor's 500 y el Dow Jones, que si bien tienen empresas tecnológicas, no son todas tecnológicas. Entonces, bueno, tenemos otras empresas que han evolucionado favorablemente y eso implica que el Dow Jones y el Standard Poor's 500 hayan evolucionado mejor. En el caso del Dow Jones y el Standard Poor's 500, bueno, básicamente las empresas más grandes han aprovechado estos últimos tiempos para invertir bien sus dineros en efectivo ociosos. Bueno, la economía norteamericana ha mejorado y las perspectivas, entonces obviamente el Dow Jones ha tenido una mejor evolución que el Standard Poor's 500. Pero la diferencia es tampoco es demasiado. Muy bien, Martín. Vamos a seguir con otra pregunta más. Entonces, ¿las inyecciones de liquidez de la Fed han impulsado al Dow Jones? ¿Qué nos podrías decir a este respecto? Bueno, las inyecciones de liquidez que la Reserva Federal ha realizado desde el inicio de la crisis, tanto ya sea la baja de la tasa de interés como compra de activos en forma mensual, como lo ha hecho y lo que se viene hablando justamente en este momento, es una inyección, una política monetaria expansiva que en alguna medida, al principio, permitía que el mercado de acciones en alguna medida no bajara tanto como obviamente bajó porque fue una de las crisis financieras más fuertes de la historia de Estados Unidos, pero posterior, y cuando la economía norteamericana se estabilizó, obviamente la inyección, el exceso de liquidez que hay en el mercado hace que el mercado de acciones haya subido y se mantenga en niveles elevados como está ahora. Pero también hay que tomar en cuenta que las perspectivas económicas de Estados Unidos son totalmente diferentes ahora que hace 2 años atrás. Ahora ya se está hablando que la Fed probablemente retire estos estímulos y si bien, como mencionamos en el artículo, es de repente un fundamento bajista en el corto plazo, en el mediano y largo plazo, tiene que ser una buena noticia para el sector privado de Estados Unidos, porque quiere decir que va a ser el motor de crecimiento en los próximos años. Muy bien, muy interesante la respuesta. Pasaremos entonces a otra pregunta más.
¿cómo impactará al Dow Jones una disminución de la compra de bonos de la Fed? Martín, ¿qué nos puedes Bueno, decir? en primer medida ahora vamos a empezar a ver, los analistas están mirando con mucha atención los resultados macroeconómicos de Estados Unidos, los principales que son el empleo, el sector inmobiliario, el consumo personal en Estados Unidos, que el consumo es gran parte del Producto Interno de Estados Unidos. Entonces todas esas variables, tanto los analistas como la Reserva Federal lo van a estar mirando con mucho detenimiento y en la medida que muestren una mejora, cada vez va a ser más creíble que la Reserva Federal va a disminuir la compra de activos. El tema es que después, si eso comienza a suceder, se va a comenzar a discutir cuánto va a ser la disminución de esa compra de activos mensual y cuánto eso va a impactar en el mercado. Entonces es muy difícil saber cuánto va a impactar, pero seguramente en el corto plazo, porque así pasó cuando Bernanke anunció hace un mes, 2 meses atrás, de que la Reserva Federal podría seguramente reducir la compra de activos. El mercado de acciones reaccionó a la baja inmediatamente. Entonces creemos que si esto se va concretando, seguramente vamos a ver un retroceso en el mercado de acciones, pero repito, seguramente sea en el corto plazo. Y también veremos cuánto será esa caída, viendo también cómo la Reserva Federal va informando, va anunciando cuáles van a ser sus próximos pasos. Si fue como dijo Bernanke, que a fines de 2013 se reduciría la compra y que para fines de a mediados de 2014 se terminaría la compra de activos. Quizás eso varía y eso también hay que ver cómo eso impacta en el mercado. Pero nosotros creemos que en el corto plazo va a impactar negativamente, pero luego seguramente va a haber una tendencia positiva en el mercado de acciones. Muy bien, pues pasamos entonces a otra pregunta más. El que el Dow Jones Industrial Average refleje a las 30 compañías industriales más importantes y representativas de Estados Unidos lo hace un buen indicador de la situación económica de dicho país, Martín. Es una buena pregunta y hay diferentes visiones sobre ese tema. En particular, para mí, es un buen indicador, pero si tengo que elegir, vamos a decir, entre los principales indicadores índices de acciones norteamericanos, yo preferiría el Standard Poor's 500 porque son más empresas, es más amplio, y obviamente cuantas más empresas incluimos en un propio índice, estaría reflejando en la mayor medida la realidad de la economía norteamericana. Pero es cierto que el Dow Jones son 30 empresas, las más representativas, las más grandes, y está bastante diversificado en cuanto a los sectores a los que se dedican esas 30 empresas. Pero bueno, Standard Poor's 500 también tiene muchas empresas con capitalización, no tanto como las de Dow Jones, pero una capitalización importante, y también se dedican a diferentes actividades, pero son más empresas, son 500 empresas y me parece que sería más representativo tomarlo en cuenta. Pero claro, esas son visiones de cada uno y ver qué es lo que cree cada uno que representa mejor la salud o cómo está la economía norteamericana. Bueno, pero es interesante también hacer el contraste y conocer la opinión, ¿no? Tu opinión en este caso. Bueno, pasaremos a otra pregunta más. Caterpillar registró un débil desempeño trimestral golpeado por la desaceleración económica que sufre China, golpeando las acciones de la productora de maquinaria y arrastrando al Dow Jones. ¿Cómo aislar el desempeño de los mercados exteriores en la incidencia que tiene el índice en la economía estadounidense, Martín? Bueno, sí, es cierto que Caterpillar es una empresa que tiene actividades en todas partes del mundo, y evidentemente había ampliado sus actividades en China porque obviamente ha sido el motor económico, sobre todo en los últimos años que el mundo ha estado, sobre todo los países desarrollados, han estado en crisis. Ahora toca la oportunidad de China de comenzar a desacelerar su crecimiento. Obviamente esto impacta en una empresa como Caterpillar que tiene actividades allí. Pero bueno, si uno mira, analiza las 30 empresas de Dow Jones, solamente dos cayeron, que fueron Alcoa y Caterpillar en lo que va del año. Así que en alguna medida el impacto obviamente se siente, pero en promedio el Dow Jones ha tenido una muy buena evolución en el año, y se puede decir que la evolución de Caterpillar tampoco impactó tan negativamente como uno podría llegar a pensar. Pero es destacable que Caterpillar y Alcoa, una empresa que tiene actividades internacionalmente, se vieron afectadas y están viendo afectadas por la desaceleración en las economías emergentes, las principales economías emergentes como lo es China, por ejemplo.
Muy bien. Pues avanzamos hacia otra pregunta. Tras los recientes récords registrados, ¿el Dow no podría sufrir una toma de ganancias? Sí, efectivamente eso podría suceder y podría suceder un poco también con lo que estamos mencionando en el sentido de que si la Reserva Federal eh, se va concretando de que va a reducir el estímulo, vamos a decir, es como que sería una buena oportunidad para tomar ganancias y ver qué sucede, cuáles son los próximos pasos de la Fed para volver a ingresar en el mercado. Así que esa podría ser un escenario en que habría una toma de ganancias para luego volver a continuar la tendencia alcista que se inició bastante fuerte desde el noviembre de 2012, donde hemos tenido una subida constante del Dow Jones. Muchas gracias, Martín. Te hago otra pregunta más. En medio de los temores por la débil recuperación económica, ¿el mercado podría experimentar una corrección? Mm, pa- Desde nuestro punto de vista, si, desde el punto de vista de capital market, lo que estamos hablando es que si existe una reducción de la política monetaria de Estados Unidos, una reducción de la compra de activos, habría una corrección, da lugar para una corrección, pero no vemos que exista un fuerte cambio de tendencia alcista que estamos viendo en los últimos meses. Creemos que en el mediano y largo plazo las acciones van a continuar subiendo si la Fed comienza a retirar el estímulo. Ahora, si la economía norteamericana no evoluciona favorablemente y la Fed tiene que continuar de la forma que está haciendo, posiblemente no impacte quizás en el corto plazo a la baja, pero seguramente en el mediano plazo podría llegar a cambiar la tendencia porque la economía norteamericana o está creciendo muy poco o por debajo de lo esperado o incluso comienza nuevamente a tener, no tener crecimiento, a caer la economía, a caer el crecimiento de la economía. En ese escenario, obviamente, las acciones tendrían que lograr un retroceso. Muy bien. Y entonces haremos otra pregunta más. ¿Qué soporte tendrá el Dow en el corto plazo? Bueno, el soporte que estamos viendo actualmente es, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el artículo publicado, hay una gráfica donde colocamos una línea de tendencia desde que se inicia en noviembre de 2012 hasta la fecha. Si, analiza, si uno visualiza esa gráfica, depende del momento de tiempo en que se produzca esa caída, el soporte fundamental de este momento, que depende del momento del tiempo que uno lo mire, esa línea de tendencia es el soporte donde se va a encontrar el soporte, pero esa línea de tendencia es la que hay que tener en cuenta desde nuestro punto de vista para ver si hay un cambio de tendencia. Si hay un quiebre de esa línea de tendencia, seguramente van a haber mayores bajas. Muy bien. Voy a hacer una pequeña pausa entre estas preguntas, nada más para recordarles a todos nuestros lectores que el artículo al que se está refiriendo Martín Pereira lo pueden encontrar en el sitio, en nuestro sitio web sobre el Dow Jones este jueves y también lo pueden consultar en sala de inversión. Y bueno, dicho esto, avanzamos a la siguiente pregunta. ¿Seguirá la racha alcista, Martín? ¿Qué es lo que nos puedes decir al respecto? Eh, Nosotros creemos que en la medida que sí, que Estados Unidos continúe en la buena senda del crecimiento económico, es cierto que la economía norteamericana no está creciendo como muchos esperan o quizás como lo es necesario para la Reserva Federal, pero lo cierto es que la economía norteamericana crece, está creando puestos de trabajo, el sector inmobiliario se recupera, los precios de las viviendas se recuperan, por lo tanto la riqueza de los individuos también mejora y con eso también el gasto, el consumo de los individuos, que es tan fundamental para la economía norteamericana. Entonces, si la economía norteamericana continúa esa senda, incluso mejora ese crecimiento, creemos que en el mediano y largo plazo las acciones van a tener que subir. Esa es una cuenta que nosotros estamos haciendo en este momento. Pero obviamente tenemos que tener en cuenta que si la Reserva Federal retira estímulo en alguna medida, el mercado de acciones lo va a sentir porque se reduce la liquidez que en alguna medida en el mercado. Pero eso sería en el corto plazo y no creemos que sea en gran medida. Así que creemos que la tendencia, el escenario más probable es que la tendencia alcista continúe. Muy bien. Y entonces
avanzamos hacia otra pregunta más. ¿Bajo qué condiciones podría darse un cambio en la tendencia del índice? ¿Qué podemos saber de esto, Martín? Y bueno, en el caso de que la economía norteamericana no crezca o deje de crecer o disminuya este ritmo de crecimiento, seguramente vamos a ver un cambio de tendencia. Eso es seguramente lo más probable, porque la Fed va a tener que continuar con estos estímulos y eso significaría que la economía con los estímulos actuales no crezca y va a tener que buscar nuevas medidas, con lo cual va a incrementar los temores y eso va seguramente a hacer un cambio de tendencia en el correr de los meses. Así que ese sería el escenario más probable en que haya un cambio de tendencia. Muy bien. Entonces, otra pregunta más para ti. ¿Qué resistencia encontraría el índice para apuntalar su alza? Y en este momento, al estar en máximos históricos, la resistencia son los máximos históricos. Así que o sea, no tiene límites para continuar creciendo. No tenemos en el futuro inmediato un nivel establecido como para determinar hasta aquí podría llegar el Dow Jones. Así que en ese sentido queda libre el mercado determinar hasta qué nivel puede llegar a alcanzar. No tenemos una resistencia, simplemente tenemos los soportes dado que están máximos históricos. Muy bien. Y entonces te hago una pregunta más. ¿Por qué los inversionistas se vuelcan hacia el mercado de renta variable estadounidense y abandonan a los emergentes, Martín? Bueno, es una muy buena pregunta en el sentido de que si uno analiza en el pasado por qué los países emergentes han tenido tanto éxito, han tenido crecimiento, han tenido bueno, mejoras en el empleo, mejoras en el nivel de riqueza de la economía, el ingreso per cápita, en las inversiones, y todo en alguna medida se debe a que los países desarrollados entraron en crisis ya hace más de 5 años, y eso determinó una caída en la baja la caída en las tasas de interés de dichos países que obligó a muchos capitales a migrar a mercados emergentes porque allí había oportunidades de crecimiento, hay potencialidad y los sistemas financieros estaban estables, no como en los países desarrollados que nadie sabía si el dinero estaba seguro, si los bancos iban a caer, etcétera. Entonces eso llevó, además que las tasas de interés en los mercados emergentes estaban y están más altas que en los países desarrollados. Entonces eso ha llevado a que todos los capitales miraran a los países desarrollados, a subdesarrollados como Brasil, como Argentina, como India, como varios países más que se han visto favorecidos bueno, varios países de África también se han visto favorecidos con este contexto internacional de crisis financiera de los países desarrollados. Entonces, en ese contexto que los mercados emergentes recibieron capitales, han aprovechado, muchos países emergentes aprovecharon esta época bonanza, algunos, si bien a medias, porque quedan muchas cosas por hacer, este, pero ese es el escenario hasta este momento. Y en el caso en que Estados Unidos, en Europa no está tan claro porque continúa con diferencias muy importantes que no permiten a la eurozona salir de la crisis, pero en el caso de Estados Unidos, si la tendencia continúa de esta forma, de que la economía norteamericana va en buen camino, tarde o temprano las tasas de interés van a continuar subiendo, incluso cuando la Fed anuncia reducción de compra de activos, ya las tasas de largo plazo ya comenzaron a subir, eso implica que los inversionistas salen de los bonos y se van al mercado de acciones, a las empresas justamente, y por eso los índices bursátiles están en máximos históricos, y eso ha llevado a que los mercados emergentes sobre todo los inversores estén bastante cautos en qué va a suceder con los países emergentes porque van seguramente a preferir volver a los países desarrollados que hoy existen muchísimas oportunidades, sobre todo en el escenario de crecimiento como el que se avisora en Estados Unidos. Así que para los mercados emergentes ahora hay que estar con mucha cautela, ya en los países emergentes no están creciendo a las mismas tasas que lo estaban haciendo y las inversiones no están fluyendo de la misma forma, así que en alguna medida ahora hay señales de alerta, señales no de preocupación ni de hacer un drama con la situación, sino simplemente de tener cautela con el gasto fiscal, con las medidas que van a aplicar, con la inflación, todo ese tipo de cosas son las preocupaciones que los mercados emergentes hoy tienen. Bueno, pues entonces habrá que ir con cautela. Te hago una pregunta más, Martín. Hasta ahora, ¿cuál es tu calificación a los resultados trimestrales de las empresas que conforman al índice?
Mm, ha subido en forma considerable debido bueno, no olvidemos que Banco of America estuvo al borde del quiebre en su momento y hoy está evolucionando muy positivamente, así que y otras empresas más que han publicado resultados en buena forma, así que por el momento los reportes trimestrales vienen bastante mejor de lo esperado, vamos a ver cómo continúa evolucionando y así lo está reflejando también el Dow Jones que está en niveles máximos. listo. Pues te hago entonces ahora una pregunta más antes de que finalicemos el hangout del día de hoy, Martín. ¿Cómo pronosticas que vengan los siguientes reportes? Nos preguntan por acá. Seguramente estamos hablando de los reportes, sería el tercer trimestre de este año. Bueno, el trimestre recién ha comenzado, tenemos que ver los resultados macroeconómicos de Estados Unidos, ver cómo viene el tema del empleo, cómo viene el tema del gasto, y en base a eso seguramente vamos, cuando pase por lo menos unas semanas más de este trimestre, podemos llegar a determinar qué puede llegar a suceder con los reportes trimestrales, pero en términos generales creemos que van a evolucionar. No creemos que haya un cambio fuerte en la tendencia de la economía norteamericana y por consiguiente no creemos que haya un cambio fuerte en las proyecciones